Sartre tiene una frase que dice: cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Esto para mí es una frase de las más fundamentales de toda la historia de la humanidad, porque evidentemente desde que nacemos hacen de nosotros algo. Nosotros nacemos y nos hablan, nos meten en una lengua y nosotros la recibimos como una esponja, palabras, palabras, palabras. Cuando empezamos a hablar, ¿qué decimos? Decimos las palabras que nos dijeron, es decir, no tenemos un lenguaje propio, solo creemos que dominamos una lengua y esa lengua nos domina a nosotros. Pero alguna vez vamos a tener que decir una palabra nueva, alguna vez vamos a tener que decir una palabra que sea nuestra y esa va a ser nuestra libertad. Entonces, es cierto, el lenguaje que nos condiciona, el entorno sociopolítico que nos condiciona, el inconsciente que nos condiciona, es verdad todo eso. Todo lo que quieran, pero a partir de algún momento tenemos que ser responsables por nuestra vida nosotros mismos, porque somos lo que elegimos ser. Entonces, bienvenida a la frase del maestro Jean-Paul que dice: cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. José Pablo Feynman. La literatura y la realidad, es decir, la ficción y lo real. Donde se pone el ojo se nos presenta una realidad. Ahora bien, ¿cuál es esa realidad? ¿La que está escrita en un libro o la que leemos por fuera del mismo? Es importante admitir que la realidad y la ficción, lo verosímil, funciona como disparadores de hechos que bien podrían haber pasado, que bien podrían pasar, o definitivamente está pasando y entonces se han convertido en la realidad que pesa sobre nuestra conciencia. Antonin Artaud, poeta francés, dijo alguna vez: el deber del poeta es atacar la conciencia social, sino ¿para qué sirve? Sino ¿para qué nació? En esta segunda entrega de esta columna, es decir, de este espacio literario, haremos una breve referencia sobre la realidad y la ficción, cómo ambas a veces se entremezclan, cómo a veces se ponen de manifiesto en una novela, en un cuento, en una carta, en una poesía, en un diálogo teatral. Hay una realidad porque hay un personaje que se expresa, sea real, sea irreal, está allí para decirnos algo, para manifestar su palabra, la que tan bien describía José Pablo Feynman en el texto que les leí como apertura de esta columna, que en realidad lo fue extraído de esa clase magistral de filosofía que José Pablo diera sobre Jean-Paul Sartre, el filósofo de la libertad, en un programa que se llamaba Filosofía y aquí y ahora. Hoy ya es un programa clásico emitido por el canal Encuentro. En la literatura hay casos ejemplares de lo que decía José acerca de la libertad de decir nuestra propia palabra, de manifestarnos ante el mundo que nos rodea, de poner por escrito las denuncias, las atrocidades cometidas bajo el imperio de un régimen político sangriento y de turno, siempre de turno. Por caso mencionaremos, por ejemplo, a Rodolfo Walsh, escritor argentino que aún permanece desaparecido por la dictadura cívico-eclesiástica militar genocida argentina. Rodolfo escribió, entre otras cosas: el campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del santo, pero no en la historia viva de su tierra. Rodolfo, tal vez y sin querer queriendo, inauguró en Argentina una nueva forma de escribir en literatura. Hay un nuevo género que se le atribuyó a él, que se denomina literatura de no ficción, en la que se basa principalmente de tomar elementos de la realidad, como la información periodística, es decir, información comprobada y basada en hechos reales, que son asociados con los elementos de la propia literatura. Se cuentan hechos verídicos, ciertos. Bueno, en realidad en la jerga literaria suele decirse empíricos. Verdades puntuales en el que se narra un hecho real y específico, pero este hecho está contado en forma de historia, en forma de novela, en muchos casos. Eso ocurre en el libro, por ejemplo, de más emblemático de Rodolfo Walsh, que es Operación Masacre. Hay un fusilado que vive. Esta frase, oída a finales de 1956 en un café de La Plata, puso a Rodolfo Walsh tras las pistas de un oscuro asunto del Estado que le cambiaría la vida para siempre.
En junio de ese año, un fallido intento revolucionario contra el régimen militar que había destituido a Perón un año antes desencadenó una operación clandestina para eliminar a los opositores del régimen. En un basurero de las afueras de la capital, un grupo de civiles fueron fusilados antes incluso de decretarse la ley marcial. Operación Masacre es el primer libro de la literatura en castellano de no ficción. La tensión sube y el ritmo de la novela aumenta mientras avanza. Rodolfo Walsh utiliza recursos sencillos para consolidar la veracidad de lo narrado, como la descripción de las emociones y pensamientos que pudieron haber tenido esos hombres. De este modo, el relato de la masacre suma a los fríos hechos, los últimos diálogos y pensamientos de las víctimas antes de morir en aquel basural. El libro incluye también el estremecedor relato verídico de Horacio Dicciano, uno de los sobrevivientes, cuando luego del tiroteo ha quedado ileso boca abajo entre la basura y comprende que están rematando a los caídos y que ahora le toca a él. No los ve, pero sabe que le apuntan a la nuca. Esperan un movimiento, tal vez ni eso, tal vez le tiren lo mismo, tal vez les extrañe justamente que no se mueva, tal vez descubran lo que es evidente, que no está herido, que de ninguna parte le brota sangre. Una náusea espantosa le surge del estómago, alcanza a estrangularla en los labios, quisiera gritar. Una parte de su cuerpo, las manos apoyadas como palancas en el suelo, las rodillas, las puntas de pies, quisiera escapar enloquecida. Otra, la cabeza, la nuca, le repite y le repite no moverse, no respirar. En el prólogo a esta novela, Rodolfo escribí este libro para que fuese publicado, para que actuara. Investigué y relaté estos hechos tremendos para darlos a conocer en la forma más amplia, para que inspiren espanto, para que no puedan jamás volver a repetirse. Una cosita más para decir acerca de este libro. Hace unos años el diario Página 12 tituló La historia oculta detrás del libro Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Cuando Rodolfo Walsh se interesó por los hechos de José León Suárez en 1956, era un joven periodista, escritor y traductor de 30 años, alejado de la política y fanático del ajedrez. En ese entonces, Enriqueta Muñiz era una joven española de 22 años, exiliada con sus padres en Argentina y correctora de la editorial Hachette. Sus destinos se cruzaron y ella lo asistió en la heroica y tortuosa investigación que daría por resultado Operación Masacre, el libro más famoso del periodismo argentino de denuncia. Historia de una investigación, así se llama el libro de Enriqueta, que fue editado por la editorial Planeta, reproduce 2 cuadernos escolares con la letra inmaculada de la joven secretaria y las correcciones del propio Walsh y otros documentos imprescindibles para terminar de conocer la historia de un libro, de un héroe y de una excepcional mujer. La nota está firmada por Sergio Kierman. Buscando información en la Enciclopedia Libre acerca de las últimas horas de vida de Rodolfo Walsh, voy a compartir con ustedes un fragmento de lo que encontré. Un día después, es decir, el 25 de marzo de 1977, y tras enviar por correo las primeras copias de la carta abierta en la Plaza Constitución, Walsh fue emboscado y secuestrado. Las versiones afirman que el escritor había sido citado por un contacto en el cruce de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en el barrio de San Cristóbal, cuando un grupo de tarea de la Escuela de Mecánica de la Armada, comandada por Alfredo Stiz y Jorge Tigre Acosta, lo emboscó y le dio la orden de entregarse. Pero Walsh se resistió. Sacó una pistola calibre 22 corto y logró herir a un atacante, pero fue acribillado por una ráfaga de FAL. Herido de muerte, fue subido al auto y secuestrado. Existen versiones que indican que se disparó para no ser atrapado vivo, ya que su pequeña arma no era suficiente para un enfrentamiento armado. Sobrevivientes señalaron haber visto su cuerpo sin vida en la ESMA. Permanece desaparecido, como ya se dijo. Hay una estación de subte de la línea E que lleva su nombre, Entre Ríos Rodolfo Walsh, mientras que en los jardines de la ex ESMA
convertido en espacio de memoria y derechos humanos, se encuentra una obra del artista León Ferrari llamado Carta Abierta, en la que se reproduce el texto de la carta sobre paneles de acrílico transparente. Henos aquí entonces con un fragmento de la carta que Rodolfo Walsh le enviara a la nefasta Junta Militar al cumplirse un año del golpe del 24 de marzo de 1976. Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Rodolfo, al firmar esta carta, no lo hizo firmando como intelectual ni como periodista. Al firmar esta carta, hoy un testimonio vivo y real de todo lo que sucedía en ese oscuro tiempo, lo firmó como escritor. Porque comienza diciendo: carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Un escritor comprometido con su contexto histórico. El gran poeta Juan Gelman, en el año 2002, recibió por parte de la Universidad de La Plata el premio Rodolfo Walsh. Al subir a recibir el mencionado premio, dijo lo siguiente: mucho me ha conmovido que la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata me concediera este premio. Le agradezco profundamente. Lleva el nombre de un hermano mayor, el hermano mayor de todos, o de muchos. Hermano por su vida fraternal, mayor por su grandeza. Fue como si él volviera a golpearme la puerta para decir: estoy aquí. Pero siempre estás aquí, le dije. Y hoy más que nunca, en este país que se debate entre los que buscan la justicia que soñaste y los sucios del dinero. Nuestro cementerio es la memoria, dijiste. Ahí vive él y nos sigue hablando de lo más oculto y doloroso de Argentina y de cada uno de nosotros. Nos quiere todavía. Su hora respira y late como un animal que aprendió a no dejarse morir y que abriga a los humillados y ofendidos. Otros compañeros y amigos han escrito y hablado sobre los fulgores de la vida y la obra de Rodolfo con más autoridad que yo. Es justo y necesario que así sea. Pero tocar eso, tocarlo ahí, me resulta muy difícil. Lo siento vivo en su escritura que arde. Y acto seguido leyó varios poemas dedicados a Rodolfo. En esta ocasión, y por la voracidad del tiempo radial, he seleccionado dos de los poemas que Juan leyó y que dicen así. Nota 23. Muertos que hablo y que me hablan. En las palabras que palabro. Estas mismas palabras cierran mi voz como una noche. O como rostros compañeros que giran bellos en su luz. Como palabras, como sombras, apalabrándose a la muerte. También escribió esto en mí, Rodolfo, que amó al futuro, a los que no se rinden, a la esperanza insobornable, a la alegría de todos. Nota 27. De lo posible a lo probable, del sueño a la realidad, hay como mares, playas nocturnas, donde animales de pico descarnan. Formas mojadas por los jugos de corazones, viajamos del pecho al seco sol que dora la maravilla o existir. Bueno, para terminar, otro escritor, Franz Kafka, escritor checo, dijo en una carta que le envió a su amigo Oscar Pola en 1904: pienso que solo debemos leer libros de los que muerden y pinchan. Si el libro que le estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara, ¿para qué molestarnos en leerlo? ¿Para qué nos haga felices, como dice tu carta, cielo santo? Seríamos igualmente felices si no estuviéramos ningún libro. Los libros que nos hagan felices podríamos escribirnos nosotros mismos, si no nos quedara otro remedio. Lo que necesitamos son libros que nos golpeen como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien queremos más que a nosotros mismos. Libros que nos hagan sentirnos desterrados a los bosques más remotos. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Eso es lo que creo. Como lo hizo Rodolfo Walsh al publicar Operación Masacre, no fue su único libro. También publicó Variaciones en Rojo, libro de 3 breves novelas policiales, La Granada y la Batalla, que es una obra teatral,
¿Quién mató a Rosendo?, libro que investiga el asesinato de un dirigente de la UON, el violento oficio de escribir, que reúne la casi totalidad de notas de prensa escritas por Dolfo, Los oficios terrestres, una compilación de 6 cuentos publicados en 1965, encabezado por esa mujer, relato en el que mezcla lo policial, lo histórico y el periodismo, uno de los cuentos más importantes considerados por la historia argentina del siglo XX. Me voy a retirar con una frase de Walter Benjamin que dice: que las cosas continúen así es la catástrofe mayor. Gracias, Walter Benjamin. Y bueno, voy a cerrar esta columna literaria del día de la fecha con una canción que va a estar dedicada a los diputados y senadores de lo honorable Congreso de la Nación. ¿Cuál es el tema? ¿Qué te ha pasado, justicia? Y lo canta a su modo y manera Carlos Ramón Fernández. Nos vemos dentro de 15 días.